Muy buenos días, compañeros y profesor. Mi grupo, conformado por Michelle Villalobos, Joan Leandro y mi persona, Shirley Cambronero, le vamos a hablar un poco sobre lo que es la enfermedad del Parkinson en la población de adultos mayores en Costa Rica. En relación a su descubrimiento, James Parkinson fue un pionero de la neurología clínica. Nació el 11 de abril de 1755 en Londres. En su ensayo sobre la parálisis gigante, en 1817, fue la primera persona que descubrió una condición que hoy se considera como una enfermedad y lleva su nombre gracias a su reconocimiento. Se basó en la observación de 6 casos vistos en la práctica privada y en sus caminatas por el vecindario a lo que se le denominó como una parálisis agitante. El doctor James Parkinson determinó este estudio sobre un movimiento involuntario de carácter tembloroso, como la disminución de la fuerza muscular que afecta a las partes que están en reposo e incluso provoca una tendencia en la inclinación del cuerpo hacia adelante y una forma de caminar pasos cortos y rápidos. Y además mencionó que los sentidos y el intelecto permanecen inalterados. Como datos importantes y cifras a las cuales denominamos que 8 de cada 100.000 habitantes en Costa Rica padecen de esta enfermedad al año. Además, a nivel mundial, esta enfermedad es la segunda enfermedad neurogenerativa progresiva más común a nivel del mundo, superada por su incidencia únicamente por el Alzheimer. En poblaciones costarricenses, después de 60 años, alrededor del 1% de la población en adultos mayores tiene mayor incidencia a sufrir lo que es la enfermedad del Parkinson. En términos un poco más científicos, se entiende como esta enfermedad como una enfermedad neurogenerativa del sistema nervioso central, donde la principal característica es la degeneración progresiva de la neurona localizada en lo que es la porción ventral y lateral de la sustancia negra, en presencia de un llamado cuerpo eléctrico. En relación a su sinapsis, es muy importante dividir este proceso en 2 partes. La primera de ellas es un circuito para controlar lo que es el movimiento, en donde la sustancia negra es uno de los ganglios basales en los que se localizan profundamente en el mesencéfalo. Las neuronas que lo conforman son las encargadas de producir lo que es el neurotransmisor, la cual se le denomina dopamina. Decisivamente, este neurotransmisor, es el que controla el movimiento voluntario y el ajuste postural. La segunda fase de esta es la sinapsis, en donde la dopamina se libera en un estriado actuando sobre sus neuronas. Como se muestra en la figura inferior, se observan 2 neuronas, en las cuales la superior es una neurona en un paciente normal, en donde sus niveles de dopamina son normales y existe un movimiento normal de su membrana. Además, en la parte inferior se encuentra lo que es una neurona de una enfermedad del Parkinson, en la cual sus niveles de dopamina son inferiores en comparación a lo que es una neurona normal de un paciente que no tiene Parkinson. Y sus movimientos son desordenados además de eso. Las manifestaciones clínicas está el temblor que se presenta a menudo en estadios de precoces de la enfermedad. Es un temblor de reposo asimétrico de las manos marcados, sin embargo, disminuye al mantener una postura. Afecta principalmente las manos y los pies, aunque frecuentemente puede dañar la cara, en los labios, muecas, la mandíbula y los músculos de la lengua. La bradicenia es el componente más discapacitante de la enfermedad, que afecta principalmente a la cara y a los músculos axiales. Este síntoma, en combinación con el temblor y la rigidez, hacen que tareas simples como escribir, vestirse y abrocharse los botones se conviertan en algo imposible. La última expresión de la bradicemia es el llamado bloqueo o congelación, en donde el paciente repentinamente se queda enganchado en el sitio, incapaz de dar un paso. La rigidez en la enfermedad de Parkinson está rígido por todos los músculos y las extremidades dañadas, lo que el movimiento pasivo de las extremidades comparan la sensación al doblarse como una barra de plomo. Las alteraciones de reflejos posturales con la progresión de enfermedades en los pacientes se sienten inestables y se percatan de los constantes ajustes posturales impredecibles que normalmente ocurren y tienen una dificultad de mantenerse de pie en posición recta y cuando
Intentan caminar hacia adelante, la cabeza y el tronco se mueven descompensados a los pies, de modo que no pueden seguirlos y así evitar una caída inminente. Está el trastorno del habla y la disrea del paciente de parkinsonismo es hipocinético y se combina con una hipofonía. La alteración autonómica, la hipotensión ortostática es la impotencia del estreñimiento y la seborrea, y las alteraciones de regulaciones térmicas son también características tardías de esta enfermedad. El trastorno del sueño son muy frecuentes en la enfermedad de Parkinson y consisten inicialmente en alteraciones de ritmo, pero posteriormente es insomnio, que se debe a diferentes causas como falta de movilidad, depresión, artritis, que es la incapacidad de mantenerse sentado, de pie y moverse, y de breve duración. Puede englobarse en un grupo muscular o a un segmento corporal o ser generalizado. Otros trastornos frecuentes es el síndrome de las piernas inquietas. Está lo que es la depresión. Aproximadamente el 40% de los pacientes de la enfermedad de Parkinson sufren depresión inherente a la identidad clínica o reactiva. Desde los primeros momentos puede existir una depresión, a veces ansiedad y ocasionalmente una sensación de intranquilidad en el interior, junto con el deseo de moverse y poder estar quieto, es decir, asfixia. La demencia puede producirse un 15 o un 25% de los pacientes con enfermedad de Parkinson, aunque clínicamente distinguible de la enfermedad del Alzheimer. En ocasiones la diferenciación no es fácil. A veces pueden coexistir las dos enfermedades. De los factores de riesgo sería lo que es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la enfermedad arterial coronaria y los eventos cerebrovasculares. Ok. Diagnóstico. Para el diagnóstico del Parkinson no hay prueba específica. Es el médico especializado, en este caso un neurólogo, quien diagnosticará la enfermedad basándose en el historial clínico, haciendo una revisión de los signos, síntomas y ejecutando un examen físico y neurológico. Los elementos fundamentales para llegar a este tipo de diagnóstico clínico son una anamnesis y una exploración neurológica detallada. En la anamnesis debemos resaltar como elementos de la enfermedad de Parkinson el curso lentamente progresivo de la clínica cardinal motora, en este caso el parkinsonismo, y su distribución típicamente asimétrica. Es fundamental interrogar respecto a la medición actual, ya que muchos fármacos, debido a su acción bloqueante dopaminérgica, pueden inducir un parkinsonismo farmacológico. Los neurolépticos, los antieméticos y antivertiginosos son un tipo de estos. El parkinsonismo secundario a los fármacos suele tener características distintas a la enfermedad del Parkinson idiopática, ya que la clínica es predominantemente rígido-acinética y su presentación simétrica. En la exploración neurológica, aparte de objetivar las manifestaciones motoras, características de la enfermedad de Parkinson, que en este caso son temblor de reposo, rigidez y bradicinesia. Para apoyar la sospecha clínica, se deben descartar la presencia de signos atípicos de otras causas de parkinsonismos, como lo son las parálisis supranuclear de la mirada, la existencia de alteraciones cerebelosas o el equilibrio, déficit cognitivos clínicamente significativos de inicio precoz, signos corticales como apraxia motora o alteraciones de la sensibilidad y disfunción autonómica. Aunque no es estrictamente necesario para el diagnóstico a todo tipo de paciente con sospecha de enfermedad de Parkinson, se le deberán realizar una analítica general básica con medición de hormonas tiroideas. Estudios de neuroimagen funcional como el SPECT de transportadores de dopamina que evalúan la integridad de la vía dopaminérgica y pueden ayudar en casos en que exista la duda entre una enfermedad de Parkinson tremórica o temblor esencial. Este tipo de pruebas también son útiles para descartar parkinsonismos farmacológicos
y en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson con parkinsonismos atípicos, sobre todo si se complementa con estudios de transportador de dopamina posináptico. En algunos pacientes concretos puede ser de utilidad otros estudios específicos, como una valoración urológica en el caso de sospecharse una disfunción vesical, un estudio del sistema nervioso autónomo en caso de existir una hipotensión ortostática. Se pueden realizar algunas pruebas de diagnóstico por imágenes, como lo son las resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, ecografías del cerebro y tomografías por emisión de positrones, para descartar otros trastornos. Las pruebas de diagnóstico por imágenes no son esencialmente útiles para diagnosticar la enfermedad del Parkinson. Se debe realizar un seguimiento periódico con neurólogos especializados en trastornos del movimiento para evaluar la enfermedad y los síntomas a lo largo del tiempo y así diagnosticar la enfermedad. La evolución y los son 5 estadios. Está el estadio número 1, que es leve, que generalmente es unilateral, sin limitaciones funcionales. Está lo que es el estadio 2, que es moderado, que son manifestaciones bilaterales, aunque predominan en un lado, las limitaciones funcionales todavía es mínima y aparecen alteraciones en la postura y en la marcha. El estadio número 3, que es moderadamente grave, generalizado el enlentecimiento significativo de la motilidad y el trastorno de postura y la marcha, que provocan limitaciones funcionales parciales. El estadio número 4, que es invalidez completa, que es la incapacidad, hipocinemia, rigidez, fetinación y propulsión, que da lugar a un grado notable de incapacidad funcional. Está, por último, el estadio número 5, que es también invalidez completa, que es la incapacidad para pararse y caminar y requerir atención para suplir todas las necesidades. En la parte de abajo del infograma se nota la evolución de cada estadio hasta llegar a la parte avanzada. Tratamiento. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson consta de dos tipos, los cuales son tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos. En el momento del diagnóstico es importante la educación sanitaria relativa a la enfermedad y el apoyo psicológico y social al paciente y a su entorno. Entre los tratamientos no farmacológicos podemos mencionar lo que es los hábitos de vida saludable, estimulación cognitiva, actividad física y alimentación y suplementos vitamínicos. Ahora, el tratamiento farmacológico. En fases iniciales es recomendable no empezar un tratamiento para los síntomas. En esta fase existe la posibilidad de ofrecer a los pacientes participar en ensayos clínicos de tratamiento experimentales que tienen por objetivo actuar sobre los mecanismos de la enfermedad y modificar su evolución. El tratamiento farmacológico actúa sobre los síntomas con eficacia variable. Es habitual empezar con dosis bajas y de forma progresiva para así asegurar la tolerancia de los medicamentos y así podemos evitar lo que son los efectos adversos. Existen 3 grandes grupos para el tratamiento sintomático, los cuales son los precursores de la dopamina que ayudan a aumentar su biodisponibilidad, los agonistas del receptor dopaminérgico, de los cuales hay diferentes tipos, ya sea por vía oral o transdérmica, y los inhibidores enzimáticos de la degradación de levodopa. El tratamiento es personalizado en base a la necesidad del paciente, siempre monitorizado tanto en su eficacia como la aparición de posibles efectos secundarios. En el tratamiento de los síntomas no motores se utilizan laxantes para el estreñimiento, anticolinérgicos para los problemas urinarios, fármacos que aumentan la presión arterial en casos de hipotensión, antidepresivos para la depresión y apatía. Como otro método de tratamiento existe lo que es la cirugía. Esta se trata sobre una estimulación cerebral profunda. Consiste en lo que es implementar electrodos dentro de ciertas zonas del cerebro. Estos electrodos producen lo que son impulsos eléctricos que regulan los impulsos anormales. También los impulsos eléctricos pueden afectar lo que son determinadas células y sustancias químicas dentro del cerebro. La cantidad de estimulación de esta estimulación cerebral profunda se controla mediante un dispositivo similar a un marcapasos, colocado debajo de la piel en la parte superior del tórax.
Este es un cable delgado, el cual lleva esta conexión a lo que es el cerebro. Es importante mencionar que este método, este tratamiento, en algunos casos es muy beneficioso. Sin embargo, aunque puede reducir lo que es la incapacidad del paciente y además permite reducir lo que es la medición de efectos adversos, no es determinante para la curación de esta enfermedad. Siendo así, bueno, muchísimas gracias por su atención.